Queridos amigos, me da mucho gusto volver a saludarles por este medio. Hoy tenemos un tema que creo yo que es apasionante y además muy práctico. Realidad versus verdad. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo realidad y verdad? ¿Equivale el término realidad a verdad? Para algunas personas sí, pero para otros no. Y nosotros somos de los que pensamos que no es lo mismo, que son dos cosas muy diferentes. Y no solo vamos a hablar filosóficamente de la diferencia entre realidad y verdad, sino que vamos a dar recomendaciones muy prácticas para la situación en la que ahora estamos involucrados todos. ¿Qué es la realidad? Desde el punto de vista de la Kabbalah, desde luego. La realidad es Malhut, es el mundo de la manifestación, es el mundo de los efectos, es lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos oler, lo que en donde podemos desenvolvernos físicamente. Desde luego, la realidad puede ser una realidad amable o una realidad retadora, como la que ahora vive la humanidad en términos generales. Y ciertamente en nuestras latitudes, en Latinoamérica, es una realidad que nos afecta. Es una realidad retadora, es una realidad que nos mueve, es una realidad que hace que meditemos en cambiar. Y desde luego, como hemos dicho siempre, que uno de los aspectos fundamentales de Kabbalah, por un lado, es la receptividad de la abundancia del Creador, pero por otro lado, Kabbalah quiere decir aceptar. Y está de nosotros aceptar las cosas tal y como son, puesto que son un referente de lo que el sistema divino establece, causas y efectos. Y los efectos son elementos irrenunciables que provienen de las causas. Porque solo cuando aceptamos la realidad lo podemos cambiar verdaderamente. Y ahí vamos a hablar un poco del tema de la verdad. Pero el término de la aceptación es muy importante porque no se trata de simplemente decir, sí, esto es y ya, es aceptarlo y desde luego transformarlo. Pero si no lo aceptamos, en su objetividad, es muy difícil transformarlo de raíz. Muchas veces, en lugar de aceptarlo, la gente renuncia a ello. La gente simplemente baja los brazos y ya no quiere seguir adelante. Y esta no es nuestra propuesta. Cuando hablamos de aceptar, se trata de reconocer que hay un efecto, una realidad, una serie de situaciones y las dimensionamos. La pandemia, por ejemplo, es una realidad. El hecho de que cada vez hay más gente contaminada, el hecho es que desafortunadamente hay gente que fallece, el hecho de que estamos confinados, muchos de nosotros de nueva cuenta en semáforo rojo, con confinación casi total, en otras latitudes también y en otras no. Pero, sin embargo, es notorio que este aspecto de la pandemia, que pues ya va para un año desde que se inició en China y unos 10, 11 meses hasta que llegó a nuestras latitudes, es algo que tiene efectos muy, muy determinantes en nuestra vida de hoy. Y esto es una realidad.
pero es la verdad. Vamos a ver. Verdad, saben ustedes, en hebreo es emet, alef, mem y taf. La primera letra del abecedario, la de en medio y la última, emet. Sabemos que desde el punto de vista del secreto, la palabra emet es lo que abarca todo. Los extremos y lo que está contenido en medio. Nada escapa a este aspecto de emet. Por otro lado, las tres letras, alef, mem y taf, también significan. Alef es el mundo de las supercausas, de Arij Ampin, el mundo de la emanación, el mundo de la creación. Es el mundo de las supercausas que está representado por la letra alef. La mem es el mundo de las causas, es el mundo de las 6 sefirot de Tiferet o Zeir Anpin, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzahod y Yesod. Y la Taf es nuestra realidad, Malhut, es la última letra. Quiere decir que desde el punto de vista profundo, del secreto profundo, algo que es verdadero en este sentido, es algo que abarca la totalidad. No solo una parte, sino la totalidad. La realidad en este mundo abarca una partícula, digamos, del espacio de la existencia. Y por ello, aquí empezamos a entender que verdad, desde este punto de vista profundo de la Kabbalah, no es lo mismo que la realidad. La verdad es, digamos, si lo podemos describir en términos de realidad, una realidad que refleja la intencionalidad total de Dios al crear el universo. Quiere decir, es una realidad perfeccionada en donde no existe dolor, no existe caos, no existe sufrimiento. Esa es la verdad. Y por tanto, si comparamos realidad y verdad, pues hay una distancia, ¿no es cierto? Porque ahorita estamos viviendo una realidad donde hay dolor, caos, sufrimiento, deterioro y una serie de situaciones difíciles, graves. La gente anímicamente está mal en muchos casos, hay depresión, hay insatisfacción, hay un sentimiento de carencia, no la está pasando bien en términos generales la humanidad, aunque pudiéramos decir que quienes están directamente afectados es una parte pequeña de la humanidad. Estos 100 millones de personas que se han contaminado, estos más de 2 millones de personas que en paz descansen, han fallecido, en términos de los grandes números, y no se trata aquí de minimizar, pero representan todavía un porcentaje muy pequeño de la humanidad, a comparación de las grandes pandemias que asolaron el mundo en la antigüedad, en donde se moría el 30, el 40, el 50 o toda una comarca entera. Y por ello entendemos que verdaderamente la verdad está plagada de misericordia del Creador. Porque aún con este aspecto tan duro que estamos viviendo hoy y que seguramente pasará. ¿En cuánto tiempo? Cuando el Creador establezca que es el tiempo adecuado. Pero frente a esta realidad, digamos, caótica, lo que toca como aprendices de la espiritualidad cabalística es inyectar verdad. Y verdad, vuelvo a repetir, es este aspecto de la realidad perfeccionada, donde no existe el dolor, donde no existe el sufrimiento, ni ninguna forma de caos.
Ah, caray, pues qué bonito se oye, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a hablar de dos grandes conceptos o dos grandes formas. El primer paso para hacer frente a esta realidad, y en cualquier momento, a cualquier tipo de realidad que no es la verdad, donde no es lo que debiera ser de acuerdo al plan original de Dios. En cualquier aspecto, donde hay elementos de injusticia, donde hay elementos de enfermedad, donde hay elementos de quebranto económico, en fin, eso no es verdad. Eso es realidad. Y cuando nosotros, a través de nuestra conciencia, inyectamos el aspecto de verdad, podemos definitivamente cambiar nuestras vidas y ayudar a cambiar el mundo. El primer paso es la conciencia. Aceptamos la realidad como situación inicial, pero no como algo que tiene que continuar, y mucho menos como situación final. No lo aceptamos. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando nosotros nos relacionamos con la realidad, es a través de nuestros sentidos y finalmente de nuestra inteligencia, ¿no es cierto? Y entonces empezamos a elaborar sobre esta realidad y empezamos a relacionarnos con esta realidad. Y como la dimensionamos y lo que decimos y cómo nos pronunciamos acerca de esta realidad, es que podemos hacer que esta realidad continúe o que esta realidad cambie. Por ejemplo, si nosotros quitamos todos los adjetivos y notas negativas cuando nos referimos a la realidad, por ejemplo, cuando fraseamos, la situación es difícil o negativa, y estamos haciendo una declaratoria, que la situación es difícil o negativa, y estamos describiendo objetivamente la realidad. Sin embargo, pudiéramos refrasear las cosas y meternos en nuestra mente otro tipo de fraseo y concepción de la realidad. Y entonces podríamos refrasear, en lugar de la situación es difícil o negativa, la situación me presenta retos y oportunidades. Esta es otra forma de pronunciarse con respecto a la realidad. Y saben, la fuerza de las palabras contiene la capacidad de cambiarlo, aquello que es negativo. Si nosotros nos relacionamos nada más con que la situación es difícil o negativa, y podemos en un principio concebirlo así, no estamos en la negación, no estamos en Disneylandia, en donde todo es miel sobre hojuelas. Claro que no. Nos damos cuenta de ello. Pero al frasear y repetir el aspecto de la descripción de una realidad, lo hacemos de tal manera que transformamos el aspecto negativo en un aspecto positivo. La situación presenta retos y oportunidades. Ante los retos nos crecemos, ante las oportunidades avanzamos. El pensar y refrasear en positivo cambia nuestro entorno y la situación. Así que yo los invito a que no nos contagiemos de la negatividad. Reconocemos la situación, pero no repetimos, afirmamos y consolidamos en los términos negativos. Porque solo en esos momentos nos estamos relacionando con la realidad, pero no con la verdad de Hashem. Por ejemplo, si digo, tengo miedo de contagiarme, y todo el tiempo estoy en esta idea de que tengo miedo de contagiarme de COVID, ¿por qué no
refraseo esto y digo, voy a cuidar mi salud al máximo. Cuida tu salud al máximo. Cuidemos tu salud al máximo. No utilizar los términos negativos de connotación de deterioro. Y acostumbrarnos a usar un lenguaje positivo. No es ilusorio, es un lenguaje positivo. Un lenguaje que está hablando de la verdad. Voy a cuidar mi salud al máximo. Esto deriva de la estima que me tengo como un ser de luz, como un ser que contiene la chispa de Dios, de alma. Y entonces me voy a cuidar. Porque si yo me cuido, así puedo seguir sirviendo el propósito del Creador. Por ejemplo, la fuerza de la palabra construye o destruye. La fuerza de la palabra nos lleva a la verdad o a la ilusión. Esto es muy interesante. Sabemos que hay un elemento que se llama lashon hara, que quiere decir hablar mal de alguien. ¿Y por qué es tan desconectante el lashon hara? Precisamente por la fuerza que tienen las palabras. No creemos muchas veces en la fuerza que tienen las palabras. Un insulto, una declaratoria, un pronunciamiento. Tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que ser muy eficaces, muy efectivos en el uso de nuestras palabras, entendiendo que nuestras palabras manifiestan. La primera forma de manifestación, que es Malhut, es la boca. Tenemos que el arca de Noé, que es esta arca de protección, en donde Noé pone a toda su familia, ¿verdad?, para hacerle frente a esta vicisitud tan tremenda que fue el diluvio. Se llama Teivá, así se dice en hebreo. Pero Teivot también son letras. Quiere decir que el habla, que está representado con las letras y las palabras, Dibur es habla, pero también tiene las mismas letras de davar, cosa, manifestación. De ahí que aquello que hablamos es aquello que se manifiesta. Para todos ustedes que no lo sabían, hay esta anécdota jocosa de los magos, ¿verdad?, que decían abracadabra. ¿Qué es abracadabra? Evra, crearé, que dabra, conforme hable. Y es un principio de magia. Y es cierto. Cuando nosotros pronunciamos y pronunciamos con conciencia algo, el dibur, el habla, se convierte en davar, en la cosa. Por ello es tan importante que digamos lo apropiado y callemos cuando no tenemos nada que decir para crear. Todo tiene un propósito y una intencionalidad, y en verdad todo es para bien, sin excepción, todo lo que sucede. Y todo tiene una solución, todo. Lo importante es refrasear primero en nuestra mente, que es el aspecto de Jochma. Nuestra mente es, con respecto a lo que pronunciamos y lo que hacemos, es el aspecto de las causas. Y por ello tenemos que refrasear mentalmente lo que vemos o vivimos, y ese refraseo introyectarlo. Voy a cuidar de mi salud al máximo. Voy a aprovechar las oportunidades para cambiar. Voy a ayudar a cuidar a los demás.
este tipo de fraseo es tan importante en lugar de las connotaciones y de la energía negativa que muchas veces tiene esta fuerza preferida del Satán, que es el miedo, y que debemos evitar a toda costa. Por ejemplo, alguien que dice no tengo dinero, y que puede ser una realidad que no tenga dinero, podría refrasear las cosas de tal forma de decir: agradezco lo que tengo y esperaría que me llegara más. Y esto es verdad. Y no tiene que conectarse con el aspecto negativo de la carencia. Las palabras tenemos que repetirlas una y otra vez hasta que nuestro ser lo internaliza. Y por ello todas las tradiciones espirituales tienen este aspecto de los mantras. Los mantras es esta repetición continua de un concepto, una palabra, una vibración. Cuando nosotros decimos, agradezco lo que tengo y esperaría que me llegara más. Agradezco lo que tengo y esperaría oportunidades. Agradezco lo que tengo. Porque finalmente, lo que tenemos en ese momento, sea mucho o poco, hay que agradecerlo. Se dice que Moisés se sentía muy afortunado porque el Creador lo llamó su siervo fiel. Y lo llamó su siervo fiel porque se dice que Moisés siempre estaba feliz con su porción. Y esto es lo importante. Claro, hay que tener una conciencia elevada para estar felices con la realidad en ese momento y saber que lo más preciado es la vida. Y si nosotros nos concentramos en ese concepto de vida y agradecemos que tenemos la posibilidad de tener vida y de servir al Creador y de servir a los propósitos del Creador, estamos infundiéndonos con un aspecto de verdad que inyectamos al mundo ilusorio del caos y del sufrimiento. Hay que hacer el ejercicio hasta que nos sintamos más cómodos y más tranquilos. Y tenemos que escoger las palabras. Hay veces que, por ejemplo, una inspiración es un salmo. ¿Sí? Por ejemplo, hay un salmo que dice: Gam kielech begeit salmavet lo irarrakia taimadi. Aun cuando camino en el valle de las sombras de la muerte, no voy a temer porque tú estás conmigo. Hay frases de salmos que son muy inspiradores y que conviene pronunciar una y otra vez como mantras para erradicar los pensamientos y los fraseos negativos. También tomarse un tiempo para repetirnos una y otra vez, como tema de meditación muy sencillo. Dios me ama, Dios me protege, Dios me da sustento, todo es para bien aunque no pueda verlo, Dios nunca me abandona, Dios está conmigo. Y ¿saben? Todo esto es absolutamente verdadero. Y cada vez que nosotros nos infundimos y repetimos con intencionalidad estas frases sencillas: Dios me ama, Dios me protege, Dios me da sustento, todo es para bien aunque no lo pueda ver, Dios nunca me abandona, Dios está conmigo. Inyectamos esta fuerza de verdad a nuestra vida y a nuestra realidad. Número 2, desde luego, son todas nuestras acciones. Y las acciones que tienen que ver con verdad son las que unen lo físico y lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Dios nos necesita para hacer este trabajo de inyectar verdad en la realidad. Hay algo muy hermoso que dice el rabino Manis Friedman, maravilloso ser de luz, que dice:
Dios nos necesita. La verdad es que no se me había ocurrido esto. Y yo pensaba, como mucha gente, y él lo describe, que como Dios es perfecto no necesita de nada. Pero justamente es su perfección al haber creado un mundo al que quiere infundir con su perfección, que necesita de nosotros para hacer ese trabajo. O si no, ¿para qué nos creó? ¿Cuál es el objetivo del ser humano? Ser feliz al canalizar la luz del Creador y traer verdad a su creación, en todos los aspectos. De otra forma no nos hubiese creado. Así que desde ese punto de vista, el rabino Friedman dice, Dios nos necesita. Dios nos necesita para hacer este trabajo de inyectar verdad en la realidad. Así que más que pensar en qué necesito yo, hay que pensar en dónde, quién y quién necesitan de mí. Somos necesitados. Y al responder a las necesidades de otros, respondemos automáticamente a la necesidad del Creador de hacer ese trabajo. Y desde luego tenemos lo obvio, ¿verdad? ¿Quién necesita de mí? Pues mis hijos, mi esposa, mi empresa, mi trabajo, mis amigos, quizá la gente más necesitada o débiles, enfermos. ¿Y qué tengo que hacer para ejercer ese aspecto de ser necesitado? Por ejemplo, con los hijos, tiempo, atención, orientación. En el trabajo, entusiasmo, dedicación, solidaridad, honestidad. Con indigentes, con gente que está en una situación de carencia, pues mis recursos, mis cuidados. Y con otros, quizá mis consejos, mi conocimiento, mi entusiasmo, mi posibilidad de inspirarlos. Si me concentro solo en lo que yo necesito todo el tiempo, estoy nada más actuando en la realidad y no estoy trascendiendo a la verdad. Esta realidad que es imperfecta, que es dolorosa, que es angustiante. Si me concentro en que soy necesitado y actúo en ello, y todo el tiempo a donde esté confinado, esté con un amigo, esté en el trabajo, me concentro en qué soy necesitado. Y a veces el ser necesitado es simplemente hacer lo que tú tienes que hacer bien, pero con esa conciencia, con la idea de que tú eres parte de ese engrane y que lo haces para satisfacer a Dios. Y a veces simplemente lo que se requiere es un cambio en la conciencia. Y si me concentro en que soy necesitado y actúo en ello, estoy inyectando verdad a mi vida, misma que terminará, desde luego, manifestándose con paz, abundancia, felicidad, y el cosmos conspirará para cuidarme. Causa y efecto. Dios nos necesita para transformar la realidad en verdad. La realidad es imperfecta y esto es parte del plan maestro, no es un descuido de Dios. La pandemia no es Dios actuando castigadoramente, es parte del gran plan de la perfección, de la oportunidad de retirar la ilusión, el caos y el sufrimiento y de inyectar el aspecto de verdad. De nuevo, el aspecto de verdad es la creación como la concibió Dios en un principio. Felicidad y abundancia. Y esto no es ajeno a nuestras vidas. Y como decíamos, Dios nos necesita para transformar la realidad en verdad, sino ¿para qué nos creó? ¿Para venir aquí de día de campo? No. Mejor, los
ámbitos superiores, maravillosos, paradisiacos. ¿Por qué tenemos que, por más hermoso que esté aquí, un campo, un paisaje, ver un amanecer, es incomparable, la verdad, con lo que debe ser el jardín del Edén o los planos espirituales superiores. La adversidad es realidad, pero no es verdad. No es el estado final que Dios ha diseñado para nosotros, la adversidad. Es un medio para que yo decida trabajar en traer verdad a mi vida y al mundo. La pandemia es una realidad y entonces tenemos que inyectar verdad. Por ejemplo, con respecto a la salud, no solo te cuidas tú, cuidas a los demás. Ofreces a los demás también protección. Por ejemplo, si puedes hacer que alguien evite usar el transporte público, en donde lamentablemente hay mucha gente que se contagia. Y tú puedes hacer algo, ¿verdad?, para por lo menos la gente que está cercana a ti, de que no use el transporte público, ofreciendo, por ejemplo, tu vehículo en privado. Estás actuando con verdad. Estás llenando ese espacio con ocuparte por el otro, no solo pensar en ti. Estás actuando de tal forma que eres necesitado por alguien más y respondes a esta necesidad. En realidad, tenemos que establecer que tenemos hasta estos momentos una gran dependencia de lo físico, de lo material. Nos damos cuenta que necesitamos actualmente menos de lo que nos imaginamos a través de lo que ha pasado en esto de la pandemia. De repente, ¿para qué necesito tantos pares de zapatos o tantos trajes o tantas camisas? Y realmente ahora la realidad ha cambiado, es una realidad en donde hay mucho menos movilidad. Y así sucesivamente. Nos damos cuenta que en general necesitamos mucho menos de lo que pensamos. Añoramos, nuestra alma añora lo verdadero. Nafsheinu hiktal Adonai. Ezrenu maginenu hu, dice. Nuestra alma extraña al Creador, nuestra alma añora al Creador. Él es nuestra fuerza y nuestro escudo. Él es nuestra ayuda y Él es nuestro escudo. ¿Qué es lo que añoramos? ¿Qué es lo que añora nuestra alma? ¿Qué es lo que, en dónde está la verdad de esa añoranza? En el amor familiar, en la cercanía, en la convivencia, en las conversaciones cara a cara. Esto es lo que nos ha enseñado la pandemia, ¿no es cierto? Estas cosas sencillas de las que ahora estamos más privados que en otros momentos. El amor familiar, la cercanía, la convivencia, las conversaciones cara a cara. La energía de la comunicación interpersonal en vivo. ¡Wow! Y ahora lo valoramos mucho, ¿no es cierto? Apreciamos más lo que Dios nos da. Y esto es muy importante aprenderlo. Nos volvemos más eficientes y menos dispendiosos. Nuestras prioridades cambian. Nos cuestionamos lo que nos hace ser más felices y actuamos en consecuencia. Y a eso debemos dar más importancia, queridos amigos. La felicidad no es, por ejemplo, hoy hacer fiestas donde tanta gente se ha contagiado. Eso no es felicidad. Eso es irresponsabilidad. Felicidad es establecer las condiciones de paz.
un criterio importante de dónde queremos llegar. ¿A dónde queremos llegar? Y paz y felicidad están estrechamente vinculados. Cada uno de nosotros tenemos que amar la paz y actuar para atraer la paz hacia nuestras vidas y a la vida de los demás. Así que resumiendo, queridos amigos, desde el punto de vista de nuestra postura cabalista, realidad y verdad no son lo mismo. Realidad son los efectos, es la vivencia que tenemos de aquello que está cargado de dolor, sufrimiento, caos y también algunos momentos felices. Pero la verdad es lo que el Creador concibió cuando nos creó, en donde lo único que existe es la paz, el amor, la abundancia, la tolerancia, la felicidad. Está de nosotros hacer esta transformación y ver las cosas diferentes y refrasearlas diferentes y no repetir estas frases fatídicas que escuchamos y que los medios y nos bombardean. Ese es el problema. No tanto es el COVID, es cómo nos hemos relacionado con ello. Con la arrogancia, con la dándole fuerza a la negatividad, todo el tiempo hablando en términos catastróficos. Ese es el problema, porque esa es la realidad que se está creando y que se está retroalimentando colectivamente, pero la verdad es otra. ¿De qué lado quieres estar? ¿Quieres sumirte, perderte en la realidad? ¿O quieres elevarte a la verdad? De cada uno de nosotros depende. Deseo, queridos amigos, que este año que comienza, 2021, esté lleno de verdad. Que cada uno de nosotros sea un ser de verdad. Que cada uno de nosotros sea un centinela del Creador. Un guerrero para transformar esta realidad dura, esta realidad difícil, y ayudemos a descorrer el telón de la ilusión y revelar la verdad, y así traer los tiempos de Mashiach en nuestros tiempos. Amén y amén. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos muchísimo a todos aquellos que nos han mandado sus aportaciones para la continuación de este proyecto Shombrim Laboker. Aparecen ahí en pantalla los datos. Este último dato es para quienes viven en el territorio mexicano, con la cuenta de Banca BBVA, antiguamente Bancomer, en donde pueden hacer ustedes sus depósitos. Que Dios los bendiga y que siempre, siempre, siempre estemos con la verdad. Muchas gracias y hasta la próxima.